interceder. Abra sus Biblias en el libro de San Juan, capítulo 1. Vamos a leer del versículos 11 al 13. Y dice así la palabra de Dios: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Padre, gracias por tu palabra. Vivifícanos por medio de ella, Señor, porque tu palabra es vida y es esperanza. Es poder, Señor, de salvación para la humanidad, para todo aquel que cree, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Voy a estar predicando bajo el tema: la única esperanza es Jesús. Jesús, la única esperanza para Israel y el mundo. Desde que el hombre desobedeció y pecó contra Dios, quedó expuesto a pagar las consecuencias de ese pecado con la muerte y una condenación eterna. Pero la gracia, el amor y la misericordia de Dios es tan grande para la humanidad que Él ya tenía un plan preparado, un plan perfecto para que nadie se perdiera. Pero para poder cumplirlo, Dios escogió a un hombre llamado Abraham. Un hombre, hermanos, que debió obedecer cada palabra para poder recibir y ver el cumplimiento de esa promesa hecha una realidad. Para eso Dios debía escoger un pueblo y le da una promesa a este anciano, a una pareja de ancianos, una avanzada edad, y encima de eso estéril Sara. Hermanos, y Abraham al principio no entendía, no comprendía, porque era irreal a la mente humana. Y como cualquiera de nosotros, toman una mala decisión que hasta el día de hoy están pagando las consecuencias. Ellos trataron, se cansaron de esperar, su paciencia se acabó al ver que la promesa no llegaba y ellos seguían envejeciendo cada día más. Y le dice Sara: Abraham, estamos envejeciendo, mejor echémosle una ayudadita a Dios. Aquí tenemos una criada, es más joven que yo, y ella puede dar el cumplimiento a esa promesa de Dios. Hermanos, y ellos cometieron ese error. Abraham engendró un hijo con la criada, pero ese no era la promesa de Dios, porque Dios no necesita nuestra ayuda. Para cuando Él va a cumplir una promesa, un propósito en tu vida, tenemos que obedecer y esperar en su voluntad y en su tiempo, porque Dios tiene su tiempo perfecto para cada cosa. Hermanos, de ahí nació Ismael, de donde viene la descendencia árabe. Pero Isaac venía en camino. Y se cumplió, a pasar de los años, se cumplió esa promesa donde nació el hijo Isaac, de donde más tarde nacería Jacob y donde vendría el Mesías. Jesucristo, nuestro Salvador. Jesucristo, la única esperanza que venía al mundo. Y hace más de 2000 años, esa promesa se cumplió en Jesucristo. Él nació en la ciudad de Belén, en Israel. Todo aquello que los profetas habían anunciado a través de la escritura, hoy se estaba cumpliendo. Pero lo triste de todo es que el Mesías tan deseado, tan anunciado por los profetas, hoy va a ser desechado. No va a ser recibido por su pueblo. Él vino, hermanos, a los suyos. Él vino a su pueblo, Él vino a su nación, pero no le recibieron. La única esperanza que iba a liberarlos, que iba a salvarlos del pecado y la maldad, había venido al mundo, pero su pueblo lo ignoró, lo rechazó. Él venía con una misión y un propósito para ellos, pero no lo recibieron. Y en primer lugar,
le quiero hablar del Mesías rechazado por los judíos. Los judíos, hermanos, conocían todas las promesas, toda la ley, todo el Antiguo Testamento. Ellos lo conocían. Sabía el propósito que Dios tenía para con ellos y esperaban con alegría la llegada de ese rey. Esperaban con alegría ese libertador que iba a venir, porque ellos estaban sufriendo, estaban siendo oprimidos, abusados por el imperio romano que gobernaba en esos tiempos. Y ellos, hermanos, cansados del abuso y la injusticia que reinaba en Israel a manos de sus opresores, ellos clamaban y anhelaban que se levantara un rey poderoso. Y aparece Jesús, el Mesías, el rey de los judíos. Y él comienza a predicar el evangelio. Él comienza a anunciarles el evangelio del reino. Comienza sanando a los enfermos. Comienza, hermano, libertando a los cautivos. Comienza a hacer señales y prodigios. Y todos estaban a la expectativa. No era lo que ellos estaban esperando. Y Jesús comienza a mostrarles el amor de Dios. Y ellos esperaban un rey vengativo, un rey, hermanos, materialista, un rey poderoso que viniera a destruir al imperio romano. Y Jesús no comenzó a llenar las expectativas del pueblo, las expectativas de los religiosos de ese tiempo, de los líderes poderosos de gobierno. Y ahí comenzó la persecución. Y ahí comenzó, hermanos, esos momentos difíciles que Jesús tuvo que aguantar y soportar, porque Él venía con una misión. Él viene diciendo: mi reino no es de este mundo, ustedes están equivocados, yo vengo a mostrarles el amor de Dios. Pero eso no era lo que ellos esperaban. Ellos esperaban maldad de parte de Jesús. Y eso lo llevó, hermanos, lo llevó a Él a caminar diferente. Eso lo llevó a Jesús a que Él escogiera 12 discípulos. Comenzó a entrenarlos, comenzó a enseñarles, porque Él traía una misión. Él debía morir, Él debía pagar por nuestros pecados. Él venía a pagar por los pecados de la humanidad con su sangre. Pero los judíos no lo entendían. Sus ojos estaban vetados, estaban ciegos. Y Él dice que vio la ignorancia, vio la condición en que Él vivía el pueblo. Eran como ovejas sin pastor, y Él tenía compasión, pero ni aún así lo aceptaban, viendo los milagros, las cosas buenas que Él hacía, porque Él traía una misión, un propósito de parte de Dios que el pueblo no entendía. Y ahí comenzó la persecución, lo querían a matar. Pero el tiempo no había llegado. Jesús seguía entrenando a sus discípulos, porque Él sabía que cuando Él faltara, ellos iban a ser los encargados de seguir con la misión, de llevar el evangelio a todas las naciones. Pero Jesucristo vino primeramente a ellos, a la casa de Israel, pero ellos le rechazaron. Pero mire, cuando Jesús conocía el tiempo, cuando Él debía ser entregado, cuando Él debía entregar su vida, y Jesús comienza a caminar hacia la ciudad de Jerusalén. Pero antes de Él entregar su vida, Él se detiene en las colinas y comienza a divisar a lo lejos la ciudad. Y ahí comienza Él a llorar al ver la ciudad, porque Él conocía la condición, la ceguera espiritual y el sufrimiento que vendría después de su muerte. Y antes de entrar a la ciudad, lloró. Mire lo que dice Lucas capítulo 19, versículos 41 al 44. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Dios tiene un tiempo para visitar cada nación. Dios tiene un tiempo para visitar, hermanos, cada vida, cada iglesia. Dios tiene un tiempo donde Él envía su palabra, hermanos, donde su misericordia alcanza a cada familia. Hermanos, yo soy testigo de cómo Dios es justo,
Como Dios muchas veces cuando una persona está moribunda, a punto de morir, Dios siempre le envía la oportunidad de salvarse. Dios siempre le envía esa palabra para que se arrepienta. Pero muchas veces, hermanos, duele en el corazón ver que aún estando postrados en la cama, dando los últimos alientos de vida, hermanos, ellos aún rechazan a Jesucristo. Pero hay gente que sí se arrepiente. Hay gente que sí logra arrepentirse y alcanzan misericordia de Dios. Hermanos, fue triste. Jesús lloró porque sabía lo que le venía a esta nación, a este pueblo. Pero oiga, antes de ser entregado, antes de ser crucificado en aquella cruz, se celebraba la Pascua allá. Entonces era por costumbre que deberían soltar a un reo, a un preso. Y estaba la discusión, estaban juzgando a Jesús. Y entonces mire las palabras que el pueblo declara. Cómo ese espíritu de ira, de odio contra el Mesías se había levantado y apoderado de toda la multitud. Y cuando Jesús es entregado en las manos de los gobernantes, oiga la maldición que vino encima de ellos. En Mateo 27, capítulo 24 al 26, dice: viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Mire hasta dónde llegaba la ceguera, hasta dónde llegaba el odio, el resentimiento, la ira contra el Mesías, porque ellos conocían las escrituras y ellos sabían de que ellos tenían un solo Dios. Y venía Jesús diciendo, comparándose a Dios, diciendo: yo soy Dios, diciendo: yo soy el Hijo de Dios. No en sus propias palabras así, porque no hay ni un texto abiertamente, sino que ustedes lo han dicho, decía él, porque ellos conocían las escrituras. Hermanos, pero esa maldición, esas palabras que ellos declararon, dice: que caiga sobre nosotros la sangre de ese justo, y no solamente sobre nosotros, sino en contra de nuestros hijos también. Hermanos, y ese rechazo de Israel hacia el Mesías, ellos están pagando esas consecuencias hasta el día de hoy. Ellos rechazaron al único medio, la única esperanza de salvación para ellos. Pero ese era el plan de Dios. Dios en su misericordia iba a enceguecerlos por un momento para que nosotros alcanzáramos también esa misericordia. Y ese es el privilegio que usted y yo tenemos también el día de hoy, que la sangre de Cristo nos liberta, que tenemos ese privilegio nosotros de alcanzar misericordia también. Y esa profecía, hermanos, de que Dios le dijo: no va a quedar sobre ti piedra sobre piedra, porque vendrán los enemigos y te van a destruir tu ciudad. Y esa profecía, hermanos, se cumplió sobre Jerusalén, porque en el año 70 después de Cristo se levantó un emperador malvado llamado Tito, quien destruyó la ciudad, mató a miles de judíos, destruyendo también el templo y provocando un ataque, una persecución tan profunda que los esparció. No solo mató y destruyó el templo, sino quería desarraigar de la faz de la tierra al pueblo judío. Hermanos, los dispersó por todo el mundo. Por más de 1900 años los judíos anduvieron deambulando en todo el mundo. Fueron sacados de sus territorios, fueron sacados de su país, de su nación, y andaban rodando por todo el mundo por 1900 años. Luego en 1940, cuando fue la Segunda Guerra Mundial, hermanos, el odio, ese espíritu antisemita
ese odio en contra del pueblo judío, hermanos, se levantó más fuerte. Y Satanás levanta, hermanos, a un gobernante llamado Adolfo Hitler, que él se levantó con un odio en contra del pueblo judío, que quería, hermanos, desaparecerlo de la faz de la tierra, porque sabe que cuando hay una promesa de Dios en uno de sus hijos, Satanás se va a levantar para destruir, para que esa promesa no se cumpla en tu vida. Y eso fue lo que pasó. Aunque Israel estaba desviado, aunque Israel se había apartado de Dios, hermanos, Dios tenía una promesa y tiene una promesa hasta el día de hoy sobre su pueblo. Dios no ha terminado con ellos y no hay diablo que se levante que lo destruya, porque es una promesa perpetua de Dios. Y se levantó este hombre, hizo campos de concentración y ahí mató más de 6 millones de judíos. Pero Dios no se olvidó de ellos. Dios cumple sus promesas. Así que, hermano, si Dios ha declarado una promesa sobre tu vida, si Dios ha declarado una promesa sobre tus hijos, sobre tu casa, ten fe que Dios no miente. Tarde o que temprano esa promesa llegará. Hermanos, y de los escombros Dios levanta nuevamente una nación. En el 1948 la ONU le otorga el derecho a Israel de volver a recuperar esos territorios que no habían sido entregados por los hombres, sino por voluntad del Dios viviente. Dios le había prometido a Abraham que iba a devolverle su territorio. Y el colmo de los colmos es que, ¿sabe lo que significa Jerusalén? Casa de paz, ciudad de paz. Pero hasta el día de hoy no hay paz en esa ciudad. Es una ciudad, hermanos, que siempre está en conflicto, siempre está en guerra, y todo el país de Israel siempre ha estado rodeado de enemigos. El enemigo siempre quiere destruir esa promesa que Dios le dio, pero nadie podrá desterrarlo de la tierra, porque Dios no ha terminado con ellos. Entonces, hermano, por eso el salmista David dice en Salmo 122:6: pedir por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman. Al rechazar ellos, hermanos, la misericordia de Dios vino a nosotros. Dios, ese era el plan de Dios para la humanidad, que los suyos lo iban a rechazar. Ellos, hermanos, no iban a entender el plan de Dios. Y es por eso que usted y yo hoy somos privilegiados. Tenemos ese privilegio, hermanos, de que conocemos a Jesucristo como nuestro Salvador. Él nos ha limpiado, nos ha rescatado de ese lugar donde estábamos. Pero Dios es fiel. Él cumple sus propósitos, y ese era el plan de Dios, para que la misericordia de Dios nos alcanzara a nosotros. Momentáneamente, temporalmente, encegueció los ojos de ellos. Mire, en segundo lugar vemos la misericordia de Dios hacia los gentiles. Porque después que Jesús murió y resucitó, ahora sus discípulos eran los encargados de llevar las buenas nuevas de salvación a todo el mundo. Aunque al principio los mismos discípulos no lo entendían, no querían juntarse con los gentiles, pero era una misión, tenían que cumplir, era un mandato de Dios. Porque ahora el evangelio ya no solamente era para ellos, sino era para nosotros los gentiles, aquellos que no teníamos descendencia judía. Entonces vemos que el evangelio siguió creciendo, miles y miles de personas se convertían y la iglesia cristiana iba creciendo. No solamente ya judíos, sino gentiles, gente de todas las naciones comenzaban, hermanos, a agregarse a la iglesia cristiana. Pero ahí comenzaron los problemas. Comenzó el orgullo, comenzaron muchas preguntas a cuestionarse. La gente como empezó a leer la palabra de Dios y veían que había un pacto perpetuo de parte de Dios, había promesa. Pero ahora la gente decía: ¿será que Dios no va a cumplir sus propósitos? ¿Será que Dios ya abandonó, desechó al pueblo judío? ¿No que eran sus preferidos? ¿No que eran los elegidos? ¿No que eran los que iban a anunciar, los que iban a ser de bendición a toda la tierra? Y comenzó la confusión en medio del pueblo. Y por eso, hermanos, se levanta el apóstol Pablo, a quien Dios levanta
para que fuera uno de los apóstoles para llevar el evangelio a los gentiles. Y por eso Pablo se ve en la necesidad de escribir la carta a los romanos. Y comienza Pablo con una pregunta, porque la gente se cuestionaba y dudaba de la palabra de Dios. Y dice: ¿ha desechado Dios a Israel? ¿Será que Dios ahora abandonó a sus hijos por amarnos a nosotros? Romanos capítulo 11 y versículos 1. Tenemos aquí la respuesta de Pablo. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Lo que Pablo está diciendo: mírenme a mí, yo soy israelita, y no solamente porque nací allá, yo tengo sangre judía. Lo que Pablo está diciendo no es verdad. Dios no ha desechado a su pueblo. Aún la esperanza está para ellos. La oportunidad está para ellos también. Mírame a mí, Dios me cambió, me rescató y ahora me usa para predicarles el evangelio. Entonces dice Romanos, sigue Pablo agregando en Romanos 11, versículos 11 y 12. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles, para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, cuanto más su plena restauración. Si ellos que se han apartado, si ellos que ha caído tal vez maldición sobre ellos, son de bendición para el mundo, se imagina cuánto más el día que ellos pongan su mirada en Cristo. Por eso el enemigo, hermano, no quiere que esa promesa de Dios se cumpla. Porque Dios le dijo a Abraham: bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Tú serás de bendición para todas las familias de la tierra. Por eso es el odio que hay en el mundo en contra del pueblo judío. Porque se imagina la bendición si aún apartados de Dios, aún ignorantes de la palabra, ellos son de gran bendición para el mundo. Tantos avances tecnológicos tienen, hermanos, cuantos inventos que son de gran bendición para la humanidad en estos momentos. ¿Cuántos países en Latinoamérica no se han beneficiado, hermanos? Ellos con su tecnología se inventaron el riego de agua, de gotas, ¿verdad? En el desierto ellos están haciendo florecer los desiertos. ¿Cuántos países no se han beneficiado con esos inventos que ellos han hecho? Ellos son de bendición, aún estando apartados. Se imagina cuando ellos pongan su mirada en Jesucristo, la bendición que ellos serían para la humanidad. Por eso es que el enemigo se levanta para que esa promesa de Dios no se cumpla en ellos. Pero Dios no ha terminado con ellos. Hoy ellos están abandonados, ellos tal vez están enceguecidos, ellos no quieren saber nada del Mesías. Pero viene día, hermanos, en que Dios va a tratar con ellos. Dice Pablo: el día que se cumpla el propósito de Dios con los gentiles, entonces vendrá la salvación sobre ellos. Dios, hermanos, los ha puesto en pausa, los ha puesto en enseguimiento, porque ahora es el tiempo de gracia, es el tiempo que nosotros los gentiles debemos aprovechar. Pero la oportunidad está aún para ellos, para todo el mundo. Y Pablo termina aclarando dudas, preguntas a los hermanos de Roma que se hacían. Y le dice: Dios no ha fallado. Y Dios cumplirá su promesa con su pueblo. Y sigue insistiendo en Romanos 9, 6 y 8. Romanos 9 del 6 al 8 dice: no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según las promesas son contados como descendientes. ¿Qué está diciendo Pablo? No solamente porque tengan sangre judía o que nacieron allá en Israel ya son salvos, son hijos de Dios, van a gozar de las bendiciones de Dios. No, ellos necesitan a Jesucristo. Ellos también necesitan venir al Mesías. Es como que nosotros el día de hoy nos conformemos con venir a la iglesia
Y pensamos porque ya venimos a la iglesia, hermanos, que ya la logramos. Todos los días es una guerra. Debemos de luchar con nuestra carne, con los deseos, hermanos, del pecado que pueden venir a nuestras vidas. Hermanos, no porque nuestros hijos nacieron en las bancas de la iglesia, ya son salvos. Asegúrese que su hijo tenga un encuentro personal con el Mesías, con Jesucristo. Porque muchas veces eso fue lo que le pasó al pueblo judío. Dio por hecho algo y tropezaron. Y eso puede pasar a nosotros también como hijos de Dios. Estamos en la cuerda floja, pero si nos tomamos de la mano de Él, Dios nos fortalece, Dios nos da la salida, Dios nos va ayudando y Dios nos va guardando. Debemos mantenernos firmes para no caer. Dicen los musulmanes que el hijo de la promesa no es Isaac, sino que es Ismael. Mire ese error que cometieron antes. Se adelantaron al tiempo de Dios. Y de ahí viene esa religión odiosa contra el pueblo judío. ¿Por qué? Porque Ismael es hijo de Abraham. Por eso dice Pablo, no todos los que vienen de la descendencia son israelitas, sino solo los de la promesa. La promesa no era para Ismael. Esa fue, el hombre metió la mano ahí. La promesa era para Isaac y su descendencia. De ahí donde vino Jesucristo. Entonces, mire lo que dice la palabra de Dios. Génesis 17:8. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. En heredad perpetua. ¿Qué quiere decir eso? De por vida. No tiene fin. Dios, aunque ellos estén apartados, la promesa sigue vigente hasta el día de hoy. Y ese es el privilegio que también nosotros, aunque no tengamos sangre judía, aunque nosotros no teníamos arte ni parte en la salvación, cuando Jesucristo vino, hermanos, Él nos dio ese privilegio, esa oportunidad, pero debemos de aprovecharla. Ahora usted y yo somos llamados hijos de Dios porque hemos creído en el evangelio de Jesucristo. Y Jesús vino de esa promesa de Abraham, de Isaac y de Jacob, porque de los judíos viene la salvación, le dijo Jesús a la samaritana. Es por eso, hermanos, que nosotros, aunque no tengamos sangre judía, gozamos de los mismos beneficios de ser hijos de Dios el día de hoy a través de la sangre de Jesucristo. Usted y yo gozamos de esos privilegios que ahora podemos decir que tenemos una familia, somos de la familia de Dios. Nosotros, hermanos, no debemos menospreciar a nadie, ni sentirnos que ya lo hemos logrado y alcanzado todo. Debemos estar agradecidos con Dios por haber mostrado su misericordia para con nosotros. Y para que no nos jactemos de nuestra salvación, porque podemos resbalar y caer de la gracia. Hay tanta doctrina, hermanos, que enseñan que salvo siempre salvo. Eso no es cierto. Hermanos, de nada nos sirve la justicia si nos apartamos de ella. Si morimos apartados de Dios, no importa lo que hayamos hecho, aunque hayamos sido cristianos por 50 años, pero si antes de morir caemos de la gracia, perdemos nuestra salvación. Entonces debemos de cuidar y temblar esa salvación. Y sigue Pablo insistiendo en Romanos 11, versículos 17 al 23. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron,
pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad. Pues de otra manera, tú también serás cortado. Y aún ellos si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volver a injertar. Mire qué Dios tan poderoso. Aún hay oportunidad para ellos. No están desechados. No menospreciemos, no nos sintamos que somos más que ellos. Al contrario, debemos de orar. Debemos, hermanos, de clamar por ellos, porque hay una promesa de Dios. Se han desviado, pero fue Dios que lo permitió, los encegueció para que la misericordia nos alcanzara a nosotros también. Así que, hermanos, como les digo, si hay una promesa de Dios sobre tu hijo, tal vez ahora está desviado. Ahora tú dices, no veo cómo, pero Dios lo va a hacer, porque dice la palabra de Dios: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Esa misma promesa que Dios le dio a Abraham sobre su descendencia, sobre su promesa, está vigente hasta el día de hoy. Si tu hijo está desviado el día de hoy y no ves cómo, tú no lo vas a maldecir, tú vas a orar por él. De igual manera, la iglesia debe interceder por Israel, por el mundo entero, por Palestina, aún por aquellos inocentes que están muriendo. Tampoco no se trata de idolatrar a Israel, porque hay gente que idolatra a Israel. Ellos, hermanos, creen que son el pueblo de Dios, pero usted y yo tenemos la misma oportunidad como lo tiene toda la nación. A eso vino Jesucristo, a hacer una sola nación de dos pueblos. La oportunidad es hoy para todos, pero hay que creer en Jesucristo. Él es el único que puede salvar, sea judío, sea griego, sea de donde sea. La oportunidad está abierta para todo aquel que cree. Punto número 3. De dos pueblos, Cristo formó uno solo. Para formar parte del pueblo de Dios, solamente hay que creer y nacer de nuevo en Cristo. Es arrepentirte, cambiar de actitud del corazón. Eso es nacer de nuevo, nacer en el Espíritu. Es a través de Jesucristo que nosotros nacemos de nuevo. Dice Efesios capítulo 2 y versículos 12 al 14. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Y sigue diciendo versículos 18 y 19, porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entrada en un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Es por medio de la sangre de Jesucristo que usted y yo tenemos acceso al Padre el día de hoy. El mismo acceso que ellos tienen lo tenemos nosotros. Entonces, hermanos, solamente la sangre de Cristo es la que tiene poder para libertar al cautivo. Solamente la sangre de Cristo es la que tiene el poder de cambiar, hermanos, lo inútil en útil para la obra del Señor. Solamente la sangre de Cristo es la que tiene poder y autoridad para romper cadenas, para romper maldiciones, para quitar la venda de aquel que está enceguecido. Solamente la sangre de Cristo es la que puede romper maldiciones, cadenas, ataduras y vicios. Solamente la sangre de Cristo es la que liberta al pecador del pecado. Solamente la sangre de Cristo es la que hace libre al drogadicto. Solamente la sangre de Cristo es la que puede hacer libre al brujo y al hechicero. Y la sangre de Cristo es la que nos ha limpiado y nos ha libertado. Hay poder en la sangre de Cristo. Hay poder en la sangre de aquel que murió. Ese era el plan de Dios. Ese era el plan de Dios, que alguien pagara con su vida, que esa sangre inocente fuera derramada para que el mundo pudiera tener salvación. Y esa es la misión de nosotros, anunciar esas buenas nuevas. Esa es la misión de la iglesia el día de hoy. Por eso no nos cansamos, hermanos, de predicar el evangelio y decir que la sangre aún liberta, aún limpia de pecado. No había nada bueno en nosotros.
No es por méritos, hermanos. Es a través de la sangre de Cristo. No es por obras para que nadie se jacte. Es por pura gracia y misericordia de Dios. Eso es lo que Pablo le está enseñando a la iglesia de Romanos. Para que no se jactaran, para que no se creyeran, para que no menospreciaran a los demás, sino que se mantuvieran fieles, que no se salieran de esa gracia. Solamente la sangre de Cristo es la que cambia al pecador. Y sabe, las buenas noticias es que Él jamás desprecia a nadie. Él no hace acepción de personas. No importa tu pecado, no importa tus errores, no importa lo que hayas hecho, la falta que hayas cometido delante de Dios. Si te arrepientes y vienes a Él, pides perdón, Él te cambia, Él te perdona, Él te transforma y te limpia, porque hay poder en esa sangre para limpiar y para transformar la vida del ser humano. Y Él jamás desecha a nadie. Dice Juan 6:37: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera. Esa es la bendición que hay en Cristo Jesús. El mundo te señala, el mundo te rechaza, te abandona cuando más lo necesitas. Pero Cristo, cuando más lo necesitas, ahí va a estar para escucharte. Todos hemos experimentado alguna vez la mano de Dios, ¿verdad? Dios es fiel. La salvación está vigente para todo el mundo. Seas judío, seas gentil, no importa tu raza, tu color, tu cultura o tu pecado. La salvación aún está disponible para todo aquel, aún para los judíos que hoy han endurecido su corazón. También para ellos está la salvación disponible. Aún para los terroristas hay oportunidad de salvación. Aún para aquellos que están muriendo inocentes, ahí está la salvación para ellos, pero hay que aceptarla. Yo siempre digo, la salvación es como cuando usted está enfermo y le recetan algo y usted va y la compra, pero aguarda esa medicina y no se la toma. Jamás se va a sanar. Pero si usted le dan la receta y usted viene y la compra y se la toma, se va a sanar. Así es la salvación. Jesucristo vino hace 2000 años, pagó el precio en la cruz. La salvación está disponible para toda la humanidad. ¿Por qué no todos son salvos? Porque no todos toman la medicina. Ese es el evangelio. Dios no tiene preferidos. Dios escogió al pueblo por la obediencia de Abraham. Pero ellos tienen que venir a Cristo para ser salvos. De igual manera nosotros necesitamos a Cristo. Tus hijos necesitan a Cristo, tener un encuentro con Él también. Todos necesitamos, porque la única esperanza se llama Jesús. Para Israel y para el mundo entero. Segunda de Corintios 3, 14 y 16 dice: pero el entendimiento de ellos, hablando de los judíos, se embotó. Porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Mire qué bendición. Por eso ellos necesitan a Jesucristo. Por eso Jesucristo es la única esperanza para ellos también. Porque solo Él puede quitar ese velo que hoy está puesto temporalmente, para que nosotros alcancemos misericordia de Dios. Luego dice Hechos capítulo 4 y versículo 12: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay salvación en ningún otro. No es por obras, no es por sacrificio humano, no es a través de intercesores, es a través de la sangre del Cordero. Él es el único intercesor, porque no hay ningún mediador entre Dios y los hombres, solamente Jesucristo hombre. Él es el único Dios que puede salvar a la humanidad. La salvación no viene, hermanos, de obras humanas, no viene de ídolos, no viene de la Virgen María, lo siento. No viene, hermanos, tampoco de ninguna religión falsa. Viene por la sangre que fue derramada en aquella cruz. De ahí viene nuestra salvación.
Gracias a Jesucristo, porque Él vino a entregar su vida por cada uno, convirtiéndose en la única esperanza para el mundo entero. Y usted y yo somos afortunados, somos privilegiados de no tener arte ni parte en este asunto, en este pacto, pero gracias a su sangre hoy la hemos alcanzado. Dios es fiel. Hermanos, sigamos intercediendo. Hay guerra en Israel, en el Medio Oriente. Oremos no solamente por Israel, oremos por los inocentes de Palestina, oremos por todas esas naciones, por la paz del mundo. ¿Sabe? Nosotros no somos ajenos a lo que está sucediendo allá. Nosotros estamos conectados, dice, al mismo árbol, a la misma savia corre, el mismo espíritu de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que en el mundo espiritual, lo que sucede físicamente hoy allá, la guerra, Satanás se levanta con un espíritu de odio a atacar al pueblo para robar esa promesa. Dios tiene promesa con su pueblo, con su iglesia alrededor del mundo, no solo la puerta abierta, alrededor del mundo. Entonces en el mundo espiritual se levanta la guerra también, se levanta persecución contra tu casa, contra tu familia, contra todo lo que se llame que tiene sangre de Cristo. Entonces, ¿qué le quiero decir con eso? Que nos preparemos, que intercedemos, que clamemos, que nos cubramos con su sangre, que estemos alertas, porque lo que sucede allá luego va a suceder en todo el mundo a los hermanos, aquellos que creemos en Jesucristo. Porque el enemigo, hermanos, quiere parar la obra del Señor, pero todavía no es el tiempo. Todavía hay muchas almas que rescatar, todavía hay mucho que alcanzar, que predicar, muchas cosas que hacer. Así que póngase de pie. Dios es fiel.